Final. Las preguntas más obvias que surgen al cierre de esta investigación son: ¿qué nos ha dejado? ¿Ha valido la pena? Sería sorprendente que no hubiésemos recogido algunos datos en el camino, que son los yogas, el análisis del Buda sobre la causa del dislocamiento de la vida, el ideal de Confucio del verdadero caballero, el significado del simbolismo del yin y el yang, el sentido literal del islamismo, lo que el éxodo significa para los judíos, cuáles fueron las buenas nuevas que conmovieron a los cristianos primitivos y otros más. Estos datos no deben ser minimizados porque una mente bien informada añade interés al mundo que los rodea, pero ¿eso es todo? De la lectura pueden haberse surgido nuevas interrogantes o quizás se hayan hecho más urgentes algunas que ya existían. 3 de ellas surgen solas y con su consideración terminaremos este estudio. Primera, ¿cómo hemos de entender o configurar las religiones que hemos analizado? Habiéndolas visto de manera individual, ¿cuál suponemos que es la relación entre ellas? Segunda, de forma colectiva, ¿tienen las religiones algo que decir al mundo en general? Dada su variedad, ¿opinan de manera concertada acerca de algún asunto importante? Tercera, ¿cómo debemos comportarnos en un mundo religiosamente pluralista cuando no irreligioso? La relación entre las religiones. Son 3 las respuestas posibles a la pregunta de cómo configurar estas religiones. La primera es que de ellas es superior a las otras. Ahora que los pueblos del mundo están conociéndose mejor, esta respuesta se oye con menos frecuencia, pero incluso así no debe descartarse. En el capítulo inicial de este libro se citaron las palabras de Arnold Toynbee respecto de que nadie sabe lo suficiente como para decir con autoridad qué religión es superior a otra, o por lo que la respuesta sigue pendiente. Si bien es cierto que en este libro no se ha encontrado nada que pueda hacer prevalecer a una sobre las otras, ello puede obedecer al tipo de libro que es, puesto que en principio se han evitado las comparaciones. No hay nada en el estudio comparativo de las religiones que exija que el lector no las vea todas iguales. La segunda respuesta que se halla en el otro extremo es que todas las religiones son básicamente similares. Según este segundo punto de vista, aunque tienen diferencias reconocidas, estas son incidentales en comparación con las grandes verdades permanentes que las unen. Esta respuesta tiene un cierto atractivo para nuestro anhelo de gregarismo humano, pero cuando se analiza con detenimiento, demuestra ser la más engañosa de todas, porque en cuanto a intentar ir más allá de las generalidades, toda religión tiene alguna versión de la regla de oro, o es verdad que todos creemos que la existencia de algo se atasca en el hecho de que las religiones difieren en lo que consideran que es esencial y en lo que es negociable. El hinduismo y el budismo tropezaron con esta cuestión, y también el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. En el siglo XIX, Alexander Campbell trató de unir a los protestantes sobre la base de su común aceptación de la Biblia como modelo de fe y organización, pero para sorpresa suya, descubrió que los líderes de los distintos grupos no estaban dispuestos a conceder que el principio de unidad que él proponía fuese más importante que los diferentes dogmas que los regían. El movimiento de Campbell terminó con la adhesión al protestantismo de otra confesión, los discípulos de Cristo, Iglesia Cristiana. A escala mundial, la misión de Baha'u'lláh tuvo el mismo fin. El bahaísmo, que se originó con la esperanza de reunir las principales religiones por las creencias que tenían en común, acabó siendo una religión más de las muchas que hay. Debido a que esta segunda respuesta está animada por la esperanza de que algún día haya una sola religión mundial, es aconsejable recordar el elemento humano en la ecuación religiosa. Hay quienes desean tener sus propios seguidores. Estos preferirían seguir su propia feligresía, por pequeña que fuese, antes que ocupar el segundo puesto en la dirección de la congregación más numerosa.
Esto sugiere que si mañana nos encontramos con una religión única, es probable que pasado mañana haya dos. La tercera respuesta a la forma en que se relacionan las religiones es que ésta se asemeja a la de una vidriera cuyas secciones refractan la luz del sol en diferentes colores. Esta analogía permite señalar que hay diferencias importantes entre las religiones sin tener que pronunciarse sobre sus valores primitivos. Si los pueblos del mundo difieren temporalmente entre sí, estas diferencias bien pueden afectar la forma en que el espíritu se les aparece, es decir, que podrían ser vistos desde distintos ángulos, utilizando el lenguaje de la revelación. Digamos que para que Dios pueda ser oído y entendido, las revelaciones divinas deberían hacerse en los idiomas de sus respectivos oyentes. El Sura 14.4 del Corán expresa esta idea casi con exactitud. No mandamos ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo para que les explicara el mensaje con claridad. Tras mencionar tres formas obvias en las que pueden configurarse las religiones del mundo, pasaremos a analizar lo que podrían tener que decir colectivamente al mundo general. Las tradiciones de sabiduría. En el primer capítulo de este libro se mencionaron preguntas retóricas de T.S. Eliot. ¿De dónde está el conocimiento que se pierde en la información? ¿Dónde está la sabiduría que se pierde en el conocimiento? Y aún antes, en uno de los epígrafes citamos las palabras de E.F. Schumacher. Es necesario que tengamos el coraje y la vocación de consultar las tradiciones de sabiduría de la humanidad. Estas tradiciones han sido el objeto de este libro. ¿Qué sabiduría ofrece al mundo? En los tiempos de las tradiciones que se suponía que éstas develaban la naturaleza fundamental de la realidad, en los siglos XVI y XVII, la ciencia comenzó a sembrar dudas sobre ese supuesto, dado que la religión solo puede aseverar sus verdades, mientras que con experimentos controlados se pueden demostrar teorías científicas. Sin embargo, después de 3 siglos de confusión sobre este tema, vemos que esas pruebas solo se sostienen para el mundo empírico. Los aspectos valiosos de la realidad, sus valores, significados y propósitos se filtran por los aparatos de la ciencia, al igual que se filtra el agua del mar por las redes de los pescadores. ¿Dónde podemos encontrar asesoramiento sobre las cuestiones más importantes? Nuestro reconocimiento de que la ciencia no puede ayudarnos devuelve al estudio serio de lo que proponen las tradiciones de sabiduría. No todo su contenido es igualmente sabio. La ciencia ha sustituido sus cosmologías y la moral social de su época, que queda reflejada en cosas como las relaciones entre los sexos y las estaturas de las clases, deben ser devaluadas a la luz de los tiempos cambiantes y de la continuada lucha por la justicia. Pero si pasamos por la criba a las religiones del mundo para rescatar sus conclusiones acerca de la realidad y de la forma en que debe vivirse la vida, esas conclusiones comienzan a parecerse a la cribada sabiduría de la raza humana. ¿Cuáles son los datos específicos de esa sabiduría? En el campo de la ética, el Decálogo nos dice gran parte de la historia transcultural. Debemos evitar matar, robar, mentir y cometer adulterio. Estas son pautas mínimas. El capítulo sobre el judaísmo las amplía un poco más, pero no carecen de valor, como podemos ver si pensamos en cuánto mejor estaría el mundo si se las respetase universalmente. Partiendo desde esta base ética, en busca de la clase de gente que deberíamos tratar de ser, nos encontramos con las virtudes que las tradiciones de sabiduría identificaron básicamente con 3: la humildad, la caridad y la veracidad. La humildad no es sinónimo de autodegradación, sino que es la capacidad de considerarse uno más entre los demás, pero no más que los demás. La caridad guarda mucha similitud, puesto que implica considerar a nuestros semejantes como a nosotros mismos, como seres tan cabales como nosotros mismos.
En cuanto a la veracidad se refiere, no es simplemente decir la verdad, sino alcanzar la objetividad suprema, tener la capacidad de ver las cosas exactamente como son. Adaptar nuestras vidas al modo de ser de las cosas es vivir auténticamente. Las religiones asiáticas encomian estas mismas tres virtudes, a la vez que subrayan los obstáculos que deben superar para adquirirlas. Buda los identificó como la avaricia, el odio y el engaño y los llamó los tres venenos. En la medida en que estos venenos son alimentados, los reemplazan respectivamente los desintereses por uno mismo, humildad, la compasión, la caridad y ver las cosas en su esencia, veracidad. A pesar de que hoy la palabra virtud tiene una fuerte connotación moralista, las tradiciones de sabiduría recalcan su significado original, más consonante con el término poder. El taoísmo filosófico se ha mantenido particularmente alerta respecto de este significado original. Aún hoy podemos comprobar el sentido de poder en la palabra virtud cuando la gente habla de la virtud de un medicamento. Pero para considerar la visión, la interpretación de las tradiciones de sabiduría del carácter fundamental de las cosas nos bastarán tres aspectos. Las religiones comienzan por asegurarnos que si pudiésemos tener una visión global de las cosas, las encontraríamos más integradas de lo que por lo general suponemos. La vida no nos ofrece una visión del todo, solo vemos fragmentos aquí y allá, y además el egoísmo nos distorsiona las perspectivas de la forma grotesca. Lo que tenemos próximo adquiere una importancia exagerada, mientras que el resto nos deja desapasionadamente fríos. Es como si la vida fuese un gran tapiz que nosotros miramos al revés, lo que le da una apariencia de laberinto, de nudos y hebras que en su mayor parte parece caótico. Desde un punto de vista humano, las tradiciones de sabiduría son los intentos más serios y prolongados de la especie por deducir, mirando el laberinto al revés del tapiz, el diseño del derecho, cada sentido o todo. Como la belleza y la armonía del diseño se derivan de la forma en que se relacionan sus partes, el diseño se confiere a esas partes un significado que nosotros, por ver solo fragmentos de él, no percibimos normalmente. Casi podríamos decir que esta pertenencia al todo, de forma parecida a lo que sugiere las palabras de una pintura, es la esencia de la religión, religio, reunión. El tema de expiación entrelaza la expresión misma. Los budistas unen las palabras de sus manos para simbolizar la conquista de la dualidad, y los vedantistas albaitanos niegan toda dualidad. La segunda afirmación que las tradiciones de la sabiduría hacen acerca de la realidad están implícitas en la primera. Si las cosas están inmersas en un gran diseño, no solo están más integradas de lo que parece, sino que también son mejores de lo que aparentan. Tras haber usado el arte, un tapiz, para simbolizar la unidad del mundo, utilizaremos la atmósfera como alegoría de este segundo factor, el valor de la realidad, porque si la conclusión de la astronomía, en su veredicto de que el universo es más grande que lo que puede imaginar el ser humano, la de las tradiciones de sabiduría es que es mejor que lo que puede percibirse nuestra sensibilidad, y mejor en grado comparable, lo que significa que estamos hablando del valor equivalente de años luz. Tien o Tao, Brahman y Nirvana, Dios y Alá, todos llevan la rúbrica de ens perfectitium, ser perfecto. Esto lleva a las tradiciones de sabiduría a arder con una exuberancia ontológica que no se encuentra en ninguna otra parte. Esta exuberancia se refleja en sus estimaciones del ser humano porque, dado que la unidad del mundo implica que los seres pertenecen al mundo, el valor de estos implica que comparten el estado exaltado del mundo
Atman y la naturaleza de Buda saltan de inmediato a la mente y recordamos a los ángeles que, como contaba el rabino, precedían a los seres humanos gritando: abrir paso a la imagen de Dios, y según San Pablo, contemplar la gloria del Señor. Segunda de Corintios 3:18. Más allá de la unidad de las cosas y de su inestimable valor, se encuentra el tercer aspecto de las tradiciones de sabiduría. La realidad está inmersa en un misterio ineluctable. Nacemos en el misterio, vivimos en el misterio y morimos en el misterio. También aquí debemos rescatar nuestro mundo de la degradación que sufre con el tiempo, ya que misterio se asocia hoy a las novelas de misterio en las que, dado que siempre se encuentra la solución, no hay misterio alguno. Misterio es esa clase especial de problema que no tiene solución para la mente humana. Cuanto más lo comprendemos, más nos damos cuenta de que tiene otros factores relacionados que no entendemos. Respecto de los misterios, lo que sabemos y lo que reconocemos no saber van juntos. Cuanto más amplia es la isla del saber, más extensa es la playa del prodigio. Es como el mundo cuántico, donde cuanto más entendemos su formalismo, más extraño se torna ese mundo. Las cosas están más integradas de lo que parecen, son mejores de lo que parecen y son más misteriosas de lo que parecen. Algo similar es lo que emerge del estudio de las tradiciones de sabiduría como el denominador común más elevado. Cuando a esto le añadimos los fundamentos que establecen estas tradiciones para la conducta ética y su visión de las virtudes humanas, uno se pregunta si se ha concebido una base más sabia para la vida. La vida religiosa encierra en su seno una clase de dicha particular, la perspectiva de un final feliz que corona los comienzos necesariamente dolorosos, la promesa de la aceptación y la superación de las dificultades humanas. En nuestra vida cotidiana solo tenemos atisbos de esta dicha. Cuando llega, no sabemos si nuestra felicidad es lo más raro o lo más común del mundo, porque la encontramos en todas las cosas terrenales. Le damos y la recibimos, pero no podemos quedárnosla. Cuando todas estas insinuaciones nos pertenecen, no nos parece en absoluto extraño el ser tan felices, pero retrospectivamente nos preguntamos cómo pudo haber llegado a ser nuestro ese oro del Edén. La oportunidad humana, nos dice la religión, es transformar nuestros destellos de comprensión en una luz permanente. No obstante, esta visión de las cosas no persuade al mundo en general y en particular al moderno. El mundo no puede aceptar las osadías de esta propuesta, por tanto, ¿qué hacemos? Esta es nuestra pregunta final. Si para nosotros la religión es una buena palabra o una mala palabra, si debe ser buena, no adherimos a una sola tradición religiosa o nos abrimos en alguna medida a todas. ¿Cómo nos comportamos en un mundo pluralista que está dividido por ideologías, algunas sagradas y otras profanas? Escuchamos. Escuchar. Si una de las tradiciones de sabiduría nos trae, comenzamos por escucharla y aunque no sin sentido crítico, pues la nueva situación crea nuevas obligaciones y todo lo finito tiene algún tipo de falla. La escuchamos, expectantes porque sabemos que contienen más verdad que las que puede abarcarse en una vida entera. Pero también escuchamos la fe de otros, incluidos los libertadores. Primero escuchamos porque, como se destacó en el comienzo de este libro, nuestros tiempos lo requieren. La comunidad no puede ser hoy una sola tradición, es el planeta. Todos los días del mundo se hace un poco más pequeño, por lo que el entendimiento es el único lugar donde puede anidar la paz. No estamos preparados para aniquilar la distancia como lo ha hecho la ciencia. ¿Quién está totalmente dispuesto a aceptar la solemne igualdad de los pueblos? ¿Quién no tiene que luchar contra la tendencia inconsciente de considerar que lo foráneo es inferior? Algunos de nosotros hemos sobrevivido en este siglo al más sangriento de todos, pero para que los sufrimientos que ha producido puedan equipararse más con los del nacimiento que con los de la muerte, habrá que hacer progresos semejantes a los científicos en el campo de las relaciones humanas.
Quienes escuchan trabajan para la paz, una paz basada en el entendimiento y el interés mutuos, no en las hegemonías eclesiásticas o políticas por el entendimiento, al menos en los ámbitos de las grandes religiones de la humanidad. Transmiten respeto y a su vez preparan el camino para un poder más grande, el amor, el único poder que puede apagar las llamas del temor, la sospecha y el prejuicio, y proporcionar los medios para que los seres humanos de esta pequeña pero hermosa tierra puedan ser el uno parte del otro. El entendimiento, por tanto, puede conducir al amor, pero también puede suceder lo opuesto, que el amor produzca entendimiento porque ambos son recíprocos. En consecuencia, debemos escuchar para entender, pero también debemos escuchar para animar la compasión que las tradiciones de sabiduría contienen. Dado que es imposible amar a otro sin escucharle, para ser fiel a estas religiones debemos escuchar a los demás con la misma profundidad de atención con que esperamos que nos escuchen a nosotros. Thomas Merton expuso esta relación diciendo que Dios nos habla en tres sitios: en la escritura, en nuestro ser más profundo y en la voz de un extraño. Debemos tener la gracia de recibir tanto como para dar, porque no hay modo más grande de despersonalizar a otro que hablarle sin escucharle. Dijo Jesús, alabado sea su nombre. No hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Dijo Buda, alabado sea también su nombre. Aquel que lo desee podrá alcanzar la altura máxima, pero debe estar ansioso por aprender. Si no citamos a las otras religiones acerca de esta cuestión es porque sus palabras serían redundantes.